clarinete contrabajo, que en los últimos 50 años pues se han puesto, digamos, en primera fila dentro de la utilización que los compositores hacen de ellos. Aunque un poco breve historia, pero va a ser realmente breve. El clarinete bajo, en realidad, los primeros clarinetes bajos se construyeron al cabo de 30 o 40 años de construirse el primer clarinete bajo. Es decir, posiblemente antes de 1750 ya se construyeron algunos clarinetes bajos. Los primeros, como veis, tienen los primeros se construían básicamente con forma de fagot, como este, por ejemplo. Habían algunos que tenían un tudel que imitaba el del fagot, y otros que ahora veremos que tenían un tudel plano. Destaca mucho este de Papalini por la forma de zigzag que consiguió acortar las dimensiones del instrumento para poder llegar bien con todos los agujeros. Consiguió este instrumento, pero bueno, no deja de ser una rareza, es el único de este tipo que se conserva, y en realidad pues no fracasó porque bueno, pues, a nivel de construcción es muy complicado construir un instrumento con todos estos zigzags, pues no tenía mucho sentido. Aquí tenemos otros tipos de construcción, como decíamos, unos con el tudel en forma de fagot, otros con forma de fagot pero plano, y luego este que tiene una forma muy peculiar, y este que es ya más moderno, del siglo XIX, que fue construido por Buffet, el famoso constructor francés, y que tenía una forma pues, con la campana apuntando hacia el suelo y el tudel de fagot. El clarinete bajo en un principio se cree que se construyó un poco para reforzar el papel de los fagotes en las bandas de música por la calle, ya que el fagot pues, es un instrumento que no tiene la potencia sonora que tienen otros instrumentos. Bueno, el registro del instrumento, yo hablo siempre según el sistema franco-belga, es decir, el do que está debajo del pentagrama sería el do3. En muchos libros, por ejemplo este de Harris Parnay, pues en Inglaterra, en los países del centro de Europa, prefieren el sistema internacional, lo digo para que no haya confusiones. El clarinete bajo tendría un ámbito sonoro desde este do grave, que sería el do1, en clave de fa escrito aquí, y hasta el mi 6. El mi 6 en realidad es básicamente el tope, y igualmente el tope que tiene el clarinete soprano. Es decir, el clarinete bajo en realidad tiene un registro de una octava y una sexta mayor más que el clarinete soprano, que es mucho. Pero hay que puntualizar que en realidad el do5, digamos que sería el tope habitual hasta el que se utiliza para tocar. La nota más grave, que sería el do1, sería esta. Y el do5 sería este. Este sería el do5, que es la nota hasta la que habitualmente se suele componer. En algunas obras se utiliza el resto del registro, hasta el mi 6, pero no es lo habitual. Hay que tener mucho cuidado en utilizar el registro sobreagudo, esta octava, porque bueno, realmente es muy exigente. No es habitual que el clarinetista que toca el clarinete bajo toque estas notas, entonces requiere digamos un estudio específico en este registro. Bueno, si ahí veis la escritura más habitual en clave de sol, en clave de fa, en realidad existen obras escritas tanto en una clave como en la otra. Incluso durante algún tiempo, a principios del siglo XX, autores como Stravinsky y algún otro más
alternaban para el agudo la clave de sol y para el grave la clave de fa. Entonces, bueno, cada compositor suele tener una preferencia y los instrumentistas la verdad es que no tenemos mucha pérdida y nos suele dar igual. Bueno, tocar en clave de sol es bastante cómodo, no hay problema. Después el clarinete contrabajo tendría la siguiente amplitud de registro, desde este do grave, que sería una octava grave que el bajo, y la nota más aguda sería el do cero, y la más aguda que sería el mi 3. La nota más grave sería el do cero, que sería esta. Como la sirena de un barco. Y el mi 3, que sería este. Después de, tanto en el clarinete bajo como en el contrabajo, después del mi 6 del bajo y del mi 3 del contrabajo, bueno, se pueden obtener alguna que otra nota. Entonces, como digo, en el clarinete bajo después del mi 6 y en el contrabajo después del mi 3 existen algunas poquitas notas, pero hay que tener mucho cuidado y suele ser bastante complicado su ejecución. En cualquier caso, en los registros agudos de ambos instrumentos, lo suyo es utilizar, a ser posible, pues, tempos lentos. En cuanto al contrabajo tenemos más diferencias. Una diferencia muy importante sería el material con el que están construidos. Hay instrumentos de metal como este, instrumentos de madera, que ahora veremos. La diferencia entre unos y otros, pues principalmente es la cantidad de sonido y el timbre. Hay bastante diferencia digamos que el instrumento metálico, por ejemplo, en el registro agudo extremo, tiene una sonoridad un poco más parecida a lo que sería un saxofón. Hay momentos en los que recuerda. El clarinete madera el contrabajo de madera es básicamente un clarinete bajo, pues, a lo bestia. Es tal cual, sería más ortodoxo, digamos. Duplicaciones de llaves he puesto, dependiendo del modelo que tengas. Hay algunos instrumentos como este, por ejemplo, que no tiene la duplicación de llaves en las notas graves como suele ser habitual en el clarinete bajo. Entonces, depende del contrabajo que vaya a tocar, pues algunas veces digamos que utilizar una complicación, una dificultad técnica grande depende de con qué instrumento se va a tocar, pues puede dar lugar a alguna que otra complicación para el instrumentista. Después también depende del modelo y de la época que sea el instrumento. Hay instrumentos que llegan hasta el mi bemol, otros hasta el re y otros hasta el do. Y luego, a nivel de la obtención sonora, evidentemente hay muchas diferencias. Dependiendo de cuál sea el instrumento que tienes, las notas de los multifónicos cambian para una misma digitación, cambian los armónicos, las resultantes, los microtonos también pueden variar bastante. Entonces, digamos que en la composición para un clarinete contrabajo, el compositor debe tener muy en cuenta cuál es el instrumento para el que se va a componer y conocer las características de ese instrumento. Y saber que, bueno, pues si lo toca otro instrumentista con otro modelo, pues quizá pueda haber variaciones o adaptaciones, las que sean necesarias. El que yo os he presentado sería el contrabajo Leblanc curvo. Es un instrumento de metal curvo, el que se llama el modelo 340, que se le suele llamar paperclip, y tiene un diámetro de 30,02 milímetros. Es un instrumento en si bemol, sería la octava grave del clarinete bajo, y luego existe uno con esta misma forma, un poco más pequeño, que sería el contralto en mi bemol, modelo 350, que sería la octava grave del clarinete alto. Este sería el mismo instrumento, un Leblanc contrabajo en si bemol de metal, pero recto, ¿vale? Diferencias de fabricación. Y también existe un poco más cortito, contralto en mi bemol.
Y este sería el contrabajo Selmer, que tiene un diámetro más amplio, tiene 33,90 milímetros, es de madera, es recto, ¿vale? Digamos que la diferencia básica entre un instrumento y el otro, el de madera y el de metal, que es más visible en el contrabajo, sería que el contrabajo, teniendo una mayor potencia sonora, pues suele ser más, digamos, más apto, si se quiere decir así, pues para tocar en bandas de música o en orquestas, en formaciones grandes. El Leblanc de metal suele ser un instrumento más flexible a la hora de tocarlo a nivel sonoro y es quizá un poco más ideal para tocar para tocar a solo, con electrónica, en pequeños ensembles, suele ser tiene más condiciones. Y este sería un instrumento que tiene, no sabría decir si a lo mejor 15 años o no tiene mucho tiempo desde que ha salido este modelo, que tiene forma de saxo barítono, es de metal lacado, negro también, y se construyen dos tipos de diámetro, 32 o 36 milímetros. Y a pesar de la forma, pues realmente la sonoridad es bastante similar al de metal.